Bien, muchas gracias a todos los presentes, gracias por estar aquí, siendo ya las 7:02. Aún vamos a dar un tiempo de espera de 5 minutitos más para que todas las personas puedan conectarse para la ponencia del día de hoy. En esta oportunidad, como saben, tenemos el tema de aplicaciones de nanobiotecnología para la detección de agentes biológicos, bajo el cargo de la ingeniera Karim Salazar. Bien, vamos a esperar entonces hasta las 7:07 para que todas las personas puedan conectarse. Así que quédense aquí, también nos pueden ver a través de Facebook Live. Y bueno, quédense conectados. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por presentar el flyer de la ponencia del día de hoy. Primero que nada, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, de todos los chicos y las personas que nos siguen a través de la plataforma de Zoom y también a través de la plataforma de Facebook Live. Muchas gracias a todos ustedes. Bien, como saben, en la oportunidad de hoy vamos a tener la muy interesante ponencia a cargo de la ingeniera Karim Salazar. Oh, creo que tenemos unos pequeños problemas técnicos por ahí. A ver, ahora regresamos con la imagen. Pero bueno, igualmente agradecerles a todos ustedes. Nos comentan incluso que tenemos personas que nos ven hasta de lugares como Honduras, México, Estados Unidos. Muchas gracias a todos ustedes. Estamos muy felices, muy contentos de tenerlos con nosotros para esta oportunidad. Bien, vamos a comenzarles a explicarles un poquito de quién es nuestra ponente del día de hoy. La licenciada en Ingeniería Ambiental, Karin Salazar, de la Universidad Nacional Agraria La Molina, nuestra casa de estudios, ha realizado una estancia en la Universidad de Texas, A&M en el Departamento de Ingeniería Química, así también en Bioquímica, y actualmente es asistente de investigación en la Universidad Cayetano Heredia. Los intereses de investigación de la ingeniera Karim son biología molecular, ingeniería de proteínas, diseño de nanosensores y administración de fármacos. Muy interesante. Vamos a ver todos juntos, acompáñenos a ver qué nos puede explicar y qué nos puede decir el día de hoy tan interesante la ingeniera Karim Salazar. Muchas gracias y doy paso a la ingeniera Karim para que pueda empezar su presentación. Hola. ¿Qué tal, ingeniera? Ya puede ¿Me empezar su escuchan? presentación. Ok. ¿Qué tal? Ya, voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Ok. Todos lo pueden ver, ¿no? Sí, Vamos sí, a se puede ponerlo ver. más grande. Ya. Si me escuchan un poco mal, me avisan. Espero no tener problemas. No se preocupe, todo bien. Ok. Ya. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre la nanobiotecnología para la detección de agentes biológicos. Eh, bueno, cuando uno diseña sensores, lo diseña para detectar agentes químicos o también agentes biológicos que pueden estar contaminando el aire, el agua, incluso superficies. Entonces, cuando uno diseña a nivel nano, puede lograr una detección nanomolar, una detección fina y en muchos casos, cuando el agente es muy tóxico, se prefiere un monitoreo de ese tipo, ya sea para un monitoreo ambiental o también diagnóstico, ensayos clínicos. Eh, y bueno, en este caso les voy a presentar dos ejemplos de trabajos que corresponden a los que se hizo en Texas y también los que se continuó en colaboraciones con la Universidad de San Marcos. Una es para detectar las toxinas del Bacillus anthracis, una bacteria patógena que suele vivir en el suelo. Entra en un estado vegetativo, pero cuando logra ingresar a un organismo vivo, se reproduce y liberan esas toxinas que pueden llegar a ser letales. Y otro ejemplo que es sobre la detección de cáncer de mama, en este caso con dos fines. Con un fin para una entrega de fármaco inteligente
y también para una entrega de una nanopartícula que al ser irradiada emitía mucho calor y causaba una nanoablación. Entonces, bueno, vamos a empezar. Este es lo básico de lo que es un biosensor. Es generalmente un material en la cual se inmovilizan eh, moléculas que son muy selectivas. En este caso, usamos moléculas biológicas y es por eso que es nanobiotecnología, porque nuestras moléculas que se van a encargar de hacer la detección son generalmente enzimas, anticuerpos, aptámeros o células que reportan lo que está ocurriendo, un evento eh, en específico. En este caso les voy a hablar de anticuerpos, el diseño de anticuerpos. También se ha hecho trabajos con enzimas para detectar trinitrotolueno, compuestos químicos, pero en este caso en específico voy a centrarme en anticuerpos porque es lo que se ha usado para hacer la detección de agentes biológicos. Bueno, dependiendo de qué material biológico vas a usar, vas acoplándole todo el sistema. Em, por ejemplo, si se trata de una enzima que utiliza en su mecanismo este flujo de electrones para poder hacer la catálisis, entonces te conviene inmovilizar la enzima en un electrodo y que la señal preferible para detectar la actividad sea una señal eléctrica. En anticuerpos generalmente la señal que te avisa que está la presencia del analito es un cambio de color. Y es por eso que muchas veces se le asocia a una nanopartícula de oro. Bueno, que vamos a ver más adelante. Y entonces es como un marcador. eh, y la nanopartícula emite un color y te da, digamos, eh, visiblemente una muestra de que el analito está presente. Igual con el aptámero, se le suele asociar un cromóforo que emite luz eh, o también un quantum dot que emite luz. Bueno, lo que nosotros queremos lograr con la nanotecnología es mejorar la estabilidad del material biológico, porque generalmente los dispositivos que se basan en estos materiales son de un solo uso, se necesita condiciones muy estrictas para que sigan funcionando. Generalmente trabajan en un buffer específico, a una temperatura específica, para que la eh, molécula se encuentre funcional. Entonces se le suele asociar a una matriz, inmovilizarla en una matriz que le confiere estabilidad a la molécula. También se suele diseñar mejor a la biomolécula para que tenga una mayor selectividad y una mayor estabilidad térmica. Y también esta matriz que soporta a las moléculas eh, son diseñadas a escala nano para que pueda darte una señal nítida. A veces el evento ocurre, pero la forma de detectar eh, la señal entra con mucho ruido y no puedes eh, leer, el dispositivo no puede leer una señal. Entonces, por estos tres, digamos, objetivos es que la nanotecnología ingresa a mejorar algunas deficiencias técnicas de un dispositivo de este tipo. Bueno, ese es un ejemplo, creo que es el dispositivo que está de moda y que se basa en nanotecnología. Es el nanopore de Oxford, un spin-out de la universidad, donde se utiliza
proteínas canal. El ADN o el RNA, el material genético, se transporta, es decir, pasa por el poro, ayudados por la enzima polimerasa que se asocia a este poro. Entonces, esta enzima lo que hace es translocar el material genético a una velocidad lenta para que la señal se pueda leer. También tiene ese poro, está diseñado, es bajo diseño. Está diseñado para que tenga puntos de lectura, puntos donde la base nitrogenada se encuentra estable y entonces la señal mejore. La señal en este caso es corriente que está asociada a un flujo de iones. Como el DNA prácticamente es un polímero con cargas negativas por el grupo fosfato que tiene, entonces al momento pasa, arrastra iones. Entonces, dependiendo de qué está pasando, si es una base nitrogenada de dos anillos o de un anillo, el bloqueo del paso de los iones va variando y esa variación se traduce en un cambio en la corriente. Aquí el anilito es el RNA o el DNA. Eso te ayuda porque puedes al mismo tiempo hacer lectura de una coinfección, ejemplo, de bacterias y virus. Es rápido y no necesita que la muestra tenga mucha preparación, que esa es otra cosa que se busca en un sensor, que la lectura pueda ser rápida y en un chip tenga todos los pasos previos, es decir, que se mezcle el buffer, que se diluya, que se pueda leer la señal, todo lo que relativamente nos costaría de espacio en un laboratorio grande, puede utilizar el chip una escala muy pequeña, un dispositivo muy pequeño que pueda ser portátil. Portátil como lo podemos ver en esta foto, que es grupos de investigación que trabajan en Antártida, que pueden, lo que tiene nano es el nanopore y es lo que le permite realizar la lectura de bacterias, por ejemplo, que sobrevivan a estas condiciones, ¿no? Y pueda leer el material genético e identificar nuevas especies. Bueno, en el caso del nuevo coronavirus ya se están probando. Hay todo un repositorio abierto y en verdad tienen datos muy, muy interesantes. Está abierto, así que lo pueden revisar. Lo bueno es que te permite también grabar información y tener la información en tiempo real. Es algo que también un dispositivo necesita. Generalmente la lectura muchas veces necesita ser compartida y entonces tienes parte de tu equipo que está en otro lado, puede acceder a la información. Y bueno, tiene que ser selectivo. Ese es la clave para cualquier sensor, o sea, no ver un falso positivo, o por lo menos tienes que reducir ese margen de error que puede haber. Y eso se logra con ingeniería de proteínas, que es lo que se hace en la nanotecnología. Tú diseñas la proteína y luego, ya una vez que tú sepas qué estructura específica te da una alta selectividad, es que se comienza a elaborar los plásmidos para la expresión de la proteína específica que ya diseñaste. En este caso se hace proteína de ingeniería en la enzima que transloca el DNA para tener la velocidad que necesitamos y también el poro para que pueda puntos de lectura más estables. Bueno, este es más o menos
cómo funciona. Esta es la enzima DNA polimerasa que desenrolla el DNA, pasa una hebra, y mientras está pasando la hebra hay iones asociados que van viajando con, con el DNA, pero esos iones, esta cantidad de iones va variando dependiendo de qué base está pasando. Tiene que ser muy lento para que puedas ver el cambio. Y eso es la gran tecnología desde que aparece esta idea, porque imagínense tener en un dispositivo una membrana lipídica con muchos canales e imaginar que esto iba a poder servir para hacer un monitoreo de material genético o de lectura genética. Era cuando muchas personas no se imaginaban que se iba a poder hacer una lectura a una resolución de un single base pair, un único base pair. Es más, puedes detectar si el base pair está metilado o no, que es algo que sirve si es que trabajas con, no sé, si es que trabajas con epigenética, por ejemplo, ¿no? Cómo el medio ambiente afecta la expresión de un microorganismo. Los invito a ver más, ahí he colocado algunos links. Se han ido modificando estas proteínas. Empezaron con proteínas modelo. Una de las proteínas modelo para translocar fue la del fago. Obviamente se inspiraron en cómo el fago inyecta el DNA cuando infecta. Y en la proteína en un porín de Mycobacterium, el SPA. Y este modelo se ha ido mejorando. Se han hecho mutaciones para mejorar la lectura. Esas son las mutaciones que se han hecho hasta el momento. Se siguen avanzando en la ingeniería de estas proteínas para mejorar la lectura, mejorar la estabilidad, mejorar la velocidad de la replicación, la resolución. Bueno, ya se ha llegado a una resolución buena. Ahora lo que se propone en base a esta tecnología de poros, porque es toda una tecnología, es ahora hacer este mecanismo, pero en un material. Es decir, ya no utilizar biomoléculas, sino imitar las biomoléculas y utilizar un material que sea sólido, más estable, que pueda soportar temperaturas extremas y poder bioinspirarse para llevarlo a otras situaciones. El poro que se funcionaliza muchas veces, está asociando en el poro algunos anticuerpos en en este material sólido. Se crean pequeños canales y en las paredes de los canales se le asocia algunos, por ejemplo, anticuerpos o algunos aminoácidos que te puedan ayudar a detectar y estabilizar algo que pase por que te interese medir. Entonces, estabilizas ahí para la lectura, funcionalizando las paredes del poro. También se utiliza, bueno, ya les mostré el por qué es importante tener mejores detecciones. Es que tú quieres tener una resolución a escala molecular muy fino. Este es otro de los biosensores que están, digamos, se habla mucho ahora por la importancia que tiene y se centra en el anticuerpo. Se utilizan aquí dos tipos de anticuerpos, el G y el M. Cada una se expresa en diferentes etapas de la infección. Y bueno, lo que se hace también es ingeniería proteínas para mejorar los anticuerpos que naturalmente el cuerpo desarrolla para reconocer un agente tóxico.
El cuerpo ya los hace, pero con la ingeniería genética y con el modelamiento, con todas las herramientas de informática, se puede mejorar ese anticuerpo. Se puede diseñar uno a medida o que sean más estables, que sean más afines, que reduzcan el costo de producción. Bueno, más adelante les voy a mostrar dos anticuerpos que han sido trabajados con bioinformática para que entiendan un poco más de todo lo que es la ingeniería de proteínas. Este anticuerpo se usa, lo usamos, lo estamos usando, forman parte, ya forman parte de nuestro día a día cotidiano, escuchar el test rápido, el serológico, entonces es este. Se utiliza, se inmoviliza en nitrocelulosa esos anticuerpos en bandas y el método de detección es em, es la emisión del color que te confiere la nanopartícula. Ahí la nanopartícula es como un marcador. La nanopartícula es oro, es una nanopartícula esférica de 40 nanómetros que tiene un linker. Generalmente los linkers de las nanopartículas de oro en base tiol, porque es la que le confiere fuerza para que pueda conjugarse a diferentes proteínas. En este caso, la mayoría de estos T se asocian a proteínas que están en la estructura del virus. Entonces, ese es el marcador. Porque si la persona tiene presencia de estos anticuerpos que reconocen el virus, si tú le entregas una proteína que está en envoltura del virus, se va a asociar. Y entonces ya lo marcas, ya lo puedes ver. Bueno, si es que tienen los anticuerpos. Si no tiene, simplemente digamos, la solución sigue su curso, su ruta ahí de capilar y no se asocia, se pierde. Entonces ya no puedes hacer la lectura en la banda que te interesa. Aquí también hay bastantes cosas que se pueden mejorar en este sensor. Hacerlo más selectivo, ¿no? O más estable. Y todos estos sensores eh, se tratan de biomoléculas inmovilizadas en una específica de tu dispositivo, pero tú necesitas llevar la muestra hacia ese lugar de detección y tienes que llevar la muestra de forma controlada, de forma que sea rápido su acceso. Entonces, la forma que mayormente se utiliza es controlando el fluido. Se pueden utilizar canaletas de fluidos a muy bajito volumen para que cada vez utilices menos cantidad de muestra. O también puede ser por capilaridad. Pero si es por capilaridad, también te conviene formar como canales donde afinidad con el agua, digamos, si es una muestra acuosa, sea mayor, para que puedas dirigir la muestra hacia ese lugar donde está inmovilizado tus moléculas y que va a ser parte de la detección. Entonces, tú diriges la muestra o los analitos a esa zona y entonces ahí puedes hacer impresión en tu dispositivo de moléculas que ayuden al analito a darse. Bueno, más adelante les voy a dar un ejemplo porque también se está mejorando en controlar el microfluido para mejorar nuestra detección. Es la otra parte en donde también entra la nanotecnología. La nanotecnología entra en el diseño de la proteína, en el diseño de la partícula que es marcador y también en el sustrato,
¿no? De cómo hacer que el analito ingrese o fluya con mayor facilidad e ingrese a tu área de detección. Bueno, este es un ejemplo de un sensor que me gustó mucho porque también sensa el fluido. Entonces puedes también tener un control sobre la velocidad con la que viaja el fluido. Y eso es importante. A veces te interesa hacer conteo de células. Y dependiendo del tipo de células, el viaje y la velocidad es diferenciable. Entonces, sí, a veces sí te interesa controlar el fluido. Y bueno, me gustó, me pareció excelente para un ejemplo. Y está asociado también ahora casi todos los dispositivos de monitoreo tienen que estar, tienen que ser compartidos en tiempo. La mayoría de ellos se asocia a un aplicativo donde la gente pueda acceder a la información de forma rápida. Bueno, estos son los canales que se forman para dirigir tu muestra hacia el área específica donde están tus biomoléculas van a hacer el monitoreo, la detección. En este caso es un ejemplo del analito, es una vesícula extracelular que se libera en tumores, donde hay presencia de tumores. Entonces se puede ingresar como muestra el líquido, un líquido de biopsia. Es menos invasivo y bueno, se sabe que estos tumores liberan estas vesículas. Entonces aquí en estas cadetas, en las paredes se inmoviliza con anticuerpos que reconozcan estas vesículas. Bueno, generalmente este es un ejemplo, si es que uno quiere detectar una vesícula que está asociada a cáncer de mama, que es un tipo de cáncer en la que le he puesto mayor interés. Una proteína que es blanco, que está presente en estos vesículas extracelulares cuando hay presencia de cáncer, es el MMP14, que es una proteasa, y ya hay diseño de anticuerpos que reconocen esta proteína, y entonces en las paredes se inmovilizan estos anticuerpos y entonces el fluido de la biopsia viaja y se va asociando la vesícula a las paredes cuando hay presencia de tumor. Bueno, como les dije, esta charla va a ser full anticuerpos porque es la biomolécula que más he estudiado para diseñar en detección de agentes biológicos. Aquí estamos hablando de proteínas que tienen un grado de afinidad alto, pero que a veces puede haber un cross-linking con otros analitos. Entonces, en el diseño uno tiene que asegurarse de que la afinidad con el analito que tú quieres sea mayor a cualquier otro posible intruso que esté por ahí. Entonces, por eso se diseña. Hay anticuerpos de la forma que lo solemos conocer. Su forma completa tiene como forma de una Y, donde las partes que realmente son las que se encargan de la detección son en el fragmento variable, en los extremos, y los demás fragmentos es que le da estabilidad, pero en verdad donde está asociado al antígeno es en el fragmento variable. Puedes hacer ingeniería del anticuerpo, puedes hacer un anticuerpo biespecífico, es decir, reconoce dos analitos a la vez, pero estos dos analitos están asociados a un mismo evento, entonces mejoras la detección del evento.
De repente estos dos analitos están asociados a una enfermedad. Entonces sí te conviene medirlos para tener una doble lectura y tener un mejor diagnóstico. Entonces esa ingeniería se suele usar en la parte clínica. También hay mucho esfuerzo que se coloca para reducir el tamaño del anticuerpo, pero que siga manteniendo la afinidad y la estabilidad, que son dos cosas que nos interesan. Entonces comienza a ver los que se suele llamar nanobodies, y son la parte más pequeña del anticuerpo, la parte variable, que es la que se asocia al antígeno, se separa del resto de los fragmentos y se diseña para que tengan la estabilidad necesaria para que puedan hacer el acople. Y se le asocia ahí un linker, que es otro polímero más. Esto es bueno porque te acorta tiempo en síntesis, costo en síntesis. Puedes, como es más pequeño, puedes inmovilizar más número de estos anticuerpos en una nanopartícula, por ejemplo, y mejoras tu detección. Entonces hay bastante interés en desarrollar nanobodies. Una vez que uno diseña, tiene que pasar por también el diseño del plásmido. Este plásmido se le puede inyectar a plantas, se le puede inyectar a animales y son ellos los que sintetizan el anticuerpo que después va a ser empleado para tu dispositivo si es que estás haciendo un biosensor, o también puede ser aplicado para un tratamiento médico, como es el caso en esta carrera de las vacunas, ¿no? Es para un tratamiento médico, pero se aplica un anticuerpo al paciente. Entonces, bueno, la mayoría de los males que se le inyectan este plásmido para tener estos anticuerpos es los camélidos. Y se ha visto que los camélidos son especiales para sintetizar los nanobodies. Entonces ya no nos preocupamos mucho en que de repente nuestro diseño pueda quedar solo en el papel, sino que también podemos llevarlo hacia la producción. Y bueno, también hay otra carrera en la investigación para que estos nanobodies sean sintetizados en bacterias, porque las bacterias crecen mucho más rápido, pero todavía se sigue estudiando porque tiene que tener estabilidad, tiene que tener una afinidad, una maduración específica y bueno, se tiene que seguir trabajando ahí, pero digamos, la corriente va hacia eso, ¿no? Que tú puedas encontrar una forma de sintetizar tus nanobodies de forma estable en un organismo vivo que tenga un ciclo de vida corto para que puedas producir más. Porque luego ese va a ser el problema después. El paso inicial es el diseño y el paso siguiente es la síntesis. Entonces, en mi, en mi exposición voy a hablar del diseño, pero no hay que olvidar que hay un paso importante después, que es la síntesis. En el diseño, ¿qué es lo que me interesa? Afinidad y estabilidad. Entonces, las personas que utilizan la bioinformática hacen cálculos de la energía de estabilidad. Cada compuesto que se asocia con otro se asocia porque hay una energía de afinidad. Hay fuerzas que se atraen ahí, que pueden ser una combinación de varios tipos de fuerza. Hay fuerzas de Coulomb, hay fuerzas de Van der Waals y hay fuerzas hidrofóbicas, es decir, áreas que pretenden escaparse lo más que puedan del agua
y entonces se encuentran y entonces entre ellas como que se esconden. Entonces tú tienes que combinar todas estas fuerzas de atracción al momento de diseñar un mejor complejo de afinidad. Entonces, bueno, no voy a entrar tan al detalle del cálculo, pero tengan en cuenta de que lo que nos rodea existe un campo de fuerza, fuerzas que atraen y fuerzas que no se atraen, repulsivas. Y esta combinación de fuerzas es, es la causa de que existan todo lo que vemos. Entonces, entendiendo esta física a este nivel cuántico, es que entiendes cómo se asocian mejor las moléculas y esto te sirve para un mejor diseño. Porque acuérdense que yo estoy interesada en mejorar esta energía de afinidad. Entonces tengo que empezar a pensar en moléculas y en energías y en fuerzas. Entonces, y ahí mi chip comienza a ser más nano y más molecular. Bueno, como ya estamos poco a poco cambiando el chip, les voy presentando cómo es que ve una persona que hace diseño. Es, es bueno tener un panorama macro porque no te puedes olvidar que existe después un problema posterior en síntesis, pero la gente que se dedica al diseño, eh, para estar un poco, digamos, abierto al diseño, tiene que empezar a ver las cosas así, como átomos. Átomos que tienen una densidad eléctrica, átomos que tienen una afinidad entre ellas dependiendo de esta densidad de los electrones alrededor. Por ejemplo, los dos, digamos, áreas del modelamiento que se utilizan para el diseño es la mecánica cuántica y la dinámica molecular. Empiezas desde la cuántica para entender la distribución de las cargas, ¿no? Porque se acuerdan de que yo les dije de que había una asociación de cargas que forman parte de la afinidad. Entonces, estas cargas que nosotros le solemos asociar a los elementos es debido a la densidad electrónica alrededor de ese átomo. Entonces, para todo lo que es el estudio, el entendimiento de esa densidad electrónica, la mecánica cuántica lo resuelve. No voy a entrar mucho al detalle, pero sí me interesa que un poquito piensen en moléculas. Entonces, si es que yo estoy interesada en entender esa distribución de las cargas, cómo se asocian, cómo existen estas zonas eh, rondando, oscilando. Eh, o sea, no sé cómo explicarles para que no sea tan extraño. Estas zonas son específicas, no solamente la asociación de biomoléculas, sino en cualquiera, en cualquier asociación, porque son generalmente en los lugares donde va a ocurrir una reacción, la energía específica, o simplemente una absorción, como es el caso antígeno anticuerpo, digamos. Y la otra parte del cálculo es la dinámica molecular, que en términos prácticos es más fácil de resolver que el otro. Y aquí también calculas la energía, pero la energía que está asociada a las fuerzas. Aquí los datos, las constantes fuerzas que calcula la mecánica cuántica. Bueno, en verdad la dinámica molecular es lo que usa para un cálculo tan grande, pero estas constantes fuerzas vienen de la mecánica cuántica. Por eso siempre los
presentar juntos, como en combo, que una, no porque resuelvas una, te olvides de la otra. En verdad, una depende de la otra, porque la dinámica molecular es la simplicidad de, de lo que en verdad es la mecánica cuántica. Solamente que como tu modelo molecular ya es tan grande, no lo puedes resolver con la mecánica cuántica. Bueno, ya una vez que hemos hablado un poco de eso, esta es la metodología que uso, por eso lo coloco antes de los ejemplos que voy a presentar. Bueno, solo para decirles que todo ese trabajo es modelamiento molecular, es informática. Luego hay un trabajo posterior de síntesis. El caso 1 es la detección del Bacillus anthracis. Esta bacteria es, digamos, llegar a ser letal dependiendo del número de esporas que logren ingresar a nuestro cuerpo. Estas esporas se vuelven en células dentro y liberan toxinas. Hay 3 toxinas que liberan el Bacillus anthracis, que es el protective antigen, el edema factor y el lethal factor. El protective antigen es la proteína que se asocia al receptor y forma un canal de ingreso para las otras 2 toxinas. Estas otras 2 toxinas son las que ejercen el factor letal, digamos. Pero si yo quiero que esto no ocurra, entonces tengo que evitar que ese canal de invasivo se forme. Entonces, lo que se busca es, se diseñan anticuerpos que reconozcan a este receptor, que compiten en afinidad energética y que sea superior a su antígeno natural. Esa es la base de cualquier diseño de anticuerpos. Que el anticuerpo tenga una mayor afinidad a su antígeno natural. Su antígeno natural, o sea, el que queremos, es protective antigen. Queremos que esa proteína no logre asociar. Entonces yo coloco un modelo de mi base es el protective antigen y tengo que decir cuáles son los aminoácidos que están asociados a la conexión con el receptor. Esos aminoácidos son mis aminoácidos clave y forman parte de mi diseño, porque luego mi anticuerpo tiene que asociarse a esas mismas áreas con una mayor afinidad para que en vez de asociarse ya con el receptor, se asocie con mi antígeno. Entonces, en esa búsqueda, varios grupos ya habían sacado anticuerpos comerciales que se asociaban al dominio 4 de, digamos, del protective antigen. Bueno, estaba en ese momento en el mercado, se llamaba el M18, pero era un anticuerpo grande. Eso quiere decir que, digamos, en costos era relativamente alto. Y nosotros queríamos hacer un nanobody, utilizar la misma cantidad del fragmento variable pueda mantener aún la estabilidad y la afinidad. Y entonces se hizo este modelo. El modelo es el M18. Partimos desde lo que yo hacía y se fue, digamos, recortando hasta la mínima, el mínimo tamaño que todavía tenía estabilidad y afinidad. Le generamos un linker para que los 2 fragmentos variables no estén ahí en función por separado. El linker fue una cadena de
de aminoácidos, glicinas y serinas. Y se hizo el modelamiento de este constructo con el antígeno que es Protective Antigen. Y calculamos la energía de asociación. Y nos dio un buen resultado. Había la afinidad parecida al del anticuerpo completo, enorme. Entonces íbamos bien, era el adecuado el linker, no habíamos destrozado tanto el anticuerpo. Entonces, a eso se fueron promoviendo qué es lo que pasaría si algunos aminoácidos mutasen. Las mutaciones, tú empiezas con criterio a identificar qué tipo de mutaciones quieres formar. Si agregarle más grupos polares o agregarle más grupos apolares, vas haciendo ahí un ensayo. Porque recuerden que en la afinidad son varias fuerzas las que intervienen, las hidrofóbicas también son buenas. Entonces, a veces no solamente basta agregar grupos polares para aumentar la afinidad electrostática, sino también las hidrofóbicas. Es un conjunto, es un balance de varias fuerzas. Entonces vas probando. Entonces lo que nosotros queríamos hacer era ingresarle un tridente catalítico para que no solamente se asocie al Protective Antigen con mayor afinidad que con el receptor. Recuerden que siempre le queremos ganar al receptor, sino que rompa enlaces y lo vaya destruyendo. Entonces iba a ser como una mezcla anticuerpo-enzima, que ya se estaba empezando a estudiar, los AppSymes. Entonces probamos con este AppSymes y este tridente catalítico, lo introducimos y evaluamos la afinidad con referente al modelo inicial. Entonces ahí vimos de que algunas mutaciones nos resultaban bien, otras no tan bien. Entonces así vas probando qué mutaciones te van dando una mayor afinidad con respecto al original. Tu base, tu tara, es el original, el M18. Entonces, cuando tú tienes afinidades en valores, digamos, más negativos, en este caso, MUT1, quiere decir que tu energía de afinidad es mayor. Es decir, ¿cómo se calcula esto? Es la energía total del complejo a temperaturas estándar, o sea, ambiente, perdón, y presión ambiente, menos la energía de ambos componentes. Esa energía, esa resta, esa es la energía de la afinidad. Entonces, cuanto más negativo es, quiere decir que la energía de asociación es mayor a la energía de si ambos estuvieran libres e independientes y no interactuasen. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros empezamos a hacer. Hicimos el diseño, lo presentamos en una exposición en Texas. Él interesó, pero como nosotros somos un grupo de bioinformática, no entramos en la síntesis, digamos. Pero todos esos trabajos que estuvieron financiados, esa información se guardó, se quedó para que ya otros grupos siguieran y se encargasen de otros, ¿no? Este trabajo es bastante multidisciplinario, no necesariamente tú eres la persona que hace todos los pasos. Bueno, este es el caso ahora del cáncer, que es lo que recientemente estoy avanzando. Entonces, nos centré en cáncer de mama, yo creo que por afinidad, por un tema personal. Y comenzamos a ver qué es lo que podíamos mejorar. Bueno, habían razones de sobra para dedicarnos a esto. En verdad, muchas mujeres que empiezan con el diagnóstico
eh, están ya en un estado avanzado, porque los métodos de detección actuales no son sensibles a los primeros estadios. Entonces nos preocupaba el diagnóstico, pero también nos preocupaba el tratamiento, porque el tratamiento actual es que también suelen ser dañadas células eh, sanas en el proceso. Entonces, ambas áreas nos preocupaban y ambas áreas se pueden mejorar con un mejor diseño de anticuerpos. Entonces comenzamos a, a estudiar el cáncer. Nos asociamos con doctores. Entonces, ese es un trabajo multidisciplinario. A veces dirán, "No, pero ¿qué hacen los ingenieros aquí?". Habíamos ingenieros eléctricos, físicos, químicos, eh, todos quienes sabíamos cómo y cómo hacer dispositivos. Y luego la parte clínica sí, siempre se necesita. Entonces es, en verdad, todos los que quieran dedicarse a nada van a encontrar siempre un grupo de investigación así. Y es bonito porque yo aprendí de electricidad, de memristor y conductividad, semiconductores, algo que no me imaginaba por estar en un grupo así multidisciplinario. Y bueno, bastante de física. Eh, hay dos, casos que tiene uno que empezar a estudiar. ¿Cómo es el ambiente extracelular del tumor? Si es que estoy preocupada en diagnóstico. Y también cómo es el proceso intracelular, si estoy preocupada en el tratamiento. Entonces, nosotros en esa época cuando iniciamos, había vacunas comerciales. Estaban ya en su última fase clínica, pero eran las KY, ¿no? Como que la Y. Y nosotros ya habíamos venido trabajando en diseño de nanobodies y queríamos diseñar nanobodies para mejorar la síntesis, o sea, reducir costo. Y aparte, como veníamos con el background de nano, los nanobodies son especiales porque al ser muy pequeños puedes simbolizar muchos en un área tan pequeña y puedes hacer una detección más fina. Entonces, queremos hacer nanobodies para cáncer. Pero tienes que empezar por conocer cuál es el anticuerpo que efectivamente ya existe para hacerle las mejoras sobre eso, a empezar de cero. Entonces, hay dos anticuerpos que se asocian a un mismo receptor. Y este receptor es especial porque eh, el número de receptores está asociado a la enfermedad y a un tipo de cáncer de mama que es agresivo. Entonces, entendimos por qué la mayoría de las industrias farmacéuticas se centraban en el receptor. Dijimos, bueno, vamos por este mismo receptor. Había dos anticuerpos que detectan diferentes dominios. Y nosotros dijimos, vamos a hacer un diseño de un nanobody biespecífico, que uno de los fragmentos variables se asocia al dominio 4 y el otro al dominio 2. Entonces se hizo el modelamiento. Este es el ER2, ¿no? En esa época todos estaban enfocados en el ER2 y nosotros dijimos, bueno, hay que conocer el ER2 porque como yo les expliqué, antes de empezar a diseñar el anticuerpo, estudias particularmente al antígeno, porque las fuerzas que se asocian están muy relacionadas a cómo es químicamente el antígeno. Entonces hay que estar bastante primero el antígeno. Y aparte tiene que ser un antígeno clave, no puede ser cualquier antígeno. Tiene que ser un antígeno que realmente esté asociado a la enfermedad y que sea específico.
porque si no puedes dar falsos positivos. Es decir, el R tiene que su alta tasa de presencia tiene que estar asociado casi exclusivamente a la enfermedad. Aunque el problema también es que muchas veces está asociada a otros eventos, que no es necesariamente cáncer. Entonces, sí toca siempre discernir en qué antígeno te vas a centrar. Bueno, investigamos que había una sobreexpresión de este receptor cuando había eh, eh, de cáncer, incluso en la fase inicial. Entonces dijimos, se les va bien porque nos va a ayudar también para hacer diagnóstico. Estaba casi presente en todas las fases, entonces estaba bien. Ya había 2 anticuerpos, como les conté, nos podía servir para empezar. Bueno, lo bueno también era que este anticuerpo se secuestraba y se ingresaba a un sistema de vesículas. Y, nos favorece si es que en un futuro queremos asociarlo a un fármaco, porque se engloba y sabemos que efectivamente el fármaco va a ingresar. Entonces, era como que 2 pájaros en un mismo tiro. Nos vamos por el antígeno. Construimos el antígeno, la pequeña parte que se puede tener afinidad y estabilidad. Le creamos un linker que le dé estabilidad, ya un linker diferente, un linker de fenilicina. Y bueno, comenzamos a también hacer algunas mutaciones sobre el modelo inicial. Comenzamos a ver qué tal si funciona, si le agrego ácidos polares por aquí, por allá, la afinidad. En el momento nos hemos quedado con esas 2 mutaciones. Es un trabajo que todavía está por resolver. Y nos dio una buena afinidad y bueno, creo que hasta ahora ese es el favorito, esta mutación. Pero ese anticuerpo no queríamos que fuera solo, porque para hacer un diagnóstico tiene que colocar un marcador. La mayoría, como les dije, de los marcadores que se utilizan para los anticuerpos son las nanopartículas de oro. Y esto es porque el oro se asocia muy bien con aminoácidos o proteínas sulfuradas. Entonces puedes inmovilizarlas de forma, digamos, sencilla. Ya se conoce el protocolo. Entonces, pero las nanopartículas siempre van descubiertas. Generalmente las nanopartículas van con una envoltura que le da solubilidad, porque tampoco quisieras que la partícula por algún motivo se lograse desconfigurar e irse por otro lado acumulándose. Tampoco quieres eso. Quieres tratar de cubrir menos el riesgo. Es que por alguna razón tu inmovilización haya sido, no sé, mala o no hayas previsto varias cosas, tener la seguridad que la nanopartícula vaya a viajar por la vía renal y se logre excretar, pero para eso tienes que darle mucha solubilidad, haciendo diferentes juegos con diferentes grupos funcionales. En este caso, iniciamos con el ácido lipóico y esto es porque la profesora con la que nos asociamos en San Marcos ya tenía experiencia en síntesis de nanopartículas de oro con esta cubierta. Entonces, por ahí estuvimos avanzando, pero para el lado de tratamiento avanzamos con las carbonanotubos. Este carbonanotubo también está funcionalizado con polilinglicol, que también le da solubilidad. Y
encapsulamos un fármaco para que el fármaco al momento de la célula englobase digamos, todo este complejo anticuerpo, vehículo de fármaco, pueda después liberarse dentro. Entonces, intentamos primero con este fármaco, fluoxuridin, ya se usa, pero no tiene selectividad. Entonces, al asociarlo con un anticuerpo que es afín a este receptor que está presente, digamos, en células de cáncer, le va a dar una estabilidad, pero una afinidad mejor al fármaco. Se le hizo cálculos de energía de asociación, porque en el caso de un fármaco, a diferencia de diseño de anticuerpos, no te conviene que sea muy estable dentro, porque si no, no logra salir. Aquí toca bastante ir jugando y regulando la afinidad. Y bueno, estos son algunos de los cálculos que se hizo para también la nanopartícula de oro, que no solamente queríamos que fuera esta partícula de oro soluble, sino que tuviera una dimensión específica para controlar la temperatura de fusión y poder hacer la nanoablación. Entonces, todo eso también se fue calculando de cuál sería la, la dimensión perfecta, porque cada propiedad física, química de un material está relacionado a su estructura. Entonces, si haces el modelamiento, ya tienes el modelamiento, puedes estudiar varias propiedades térmicas. Entonces, también se hizo esto desde el diseño. Desde el diseño ya se sabe más o menos cómo debería de ser este complejo. Y bueno, lo que viene hacia adelante es que a través de las colaboraciones